Buen día, soy Sabrina Álvarez, neumonóloga del Hospital Central de Mendoza. Quisiera compartir con ustedes este caso clínico de este paciente que fue muy complejo en cuanto a su patología y a sus intercurrencias. Y nos costó bastante pensarlo en cada paso y por lo tanto nos pareció también interesante compartirlo con otros colegas. Se trata de un varón de 51 años, tabaquista, pintor, que presentaba diagnóstico previo de vasculitis ANCA-MPO positivo. Este diagnóstico se había realizado en otro hospital un año previo, donde el paciente había presentado un episodio de hemorragia alveolar que había sido tratado con 3 bolos de metilprednisolona y luego había quedado con corticoides en domicilio. El paciente, cuando se siente mejor, decide suspender la medicación y un año después comienza con disnea, tos con expectoración purulenta, equivalentes febriles, por lo cual es admitido en ese hospital como una neumonía de la comunidad. El paciente evoluciona desfavorablemente y a los 2 días comienza con hemóptisis, por lo cual nuestros colegas deciden hacerle una serie de exámenes de laboratorio, de imágenes, un bolo de solumedrol y lo derivan a nuestra institución para realizar plasmaféresis. El laboratorio que le habían hecho en el otro hospital era este, como pueden ver, hematocrito de 37%, glóbulos blancos 13.800 con desviación a la izquierda, una PCR no tan alta de 1,5, uremia y creatinina elevadas, pero acá tengo que mencionar que el paciente ya presentaba valores similares a este en algunos exámenes previos que tenía. El FAN fue negativo, anti-DNA negativo, antimembrana basal negativo y el PR3 también. Un ANCA-P positivo por inmunofluorescencia, complemento normal, MPO positivo por ELISA en título débil, un sedimento de orina normal, una biopsia renal con glomeruloesclerosis focal y segmentaria y un esputo con abundantes hemosiderógrafos. Tenía además PPD negativa. Todo este laboratorio fue realizado antes del tratamiento y por esto es valioso porque tengo que mencionar que en toda la historia clínica posterior del paciente y sus intercurrencias, sus laboratorios inmunológicos fueron siempre negativos. Esta es la imagen que presentaba el paciente cuando llegó al hospital. Como ven, tenía opacidad de los 4 cuadrantes, imágenes de consolidación, imágenes de vidrio esmerilado, en parches. Y bueno, con todo esto, la pregunta inicial sería ¿cuál sería el diagnóstico más adecuado en este caso? Hemorragia alveolar inmunomediada por poliangeitis microscópica con compromiso renal, hemorragia alveolar inmunomediada por granulomatosis con poliangeitis con compromiso renal, hemorragia alveolar inmunomediada por Chur-Strauss con compromiso renal, o no se puede establecer el diagnóstico etiológico. Bueno, y en este momento es el primer momento donde nosotros nos tenemos que poner a estudiar, porque verdaderamente nosotros no somos como los inmunólogos que saben tanto, y la verdad es que nos pusimos a leer un poco de vasculitis y de ANCA en particular. Los ANCA fueron descritos en 1982. Ustedes saben que son anticuerpos específicos para proteínas de los gránulos, de los polimorfonucleares y de los lisosoma peroxidasa de los monocitos. Hay muchas formas de ANCA, pero los más importantes son 2, los antiproteinasa 3 y los antimieloperoxidasa. A su vez, hay diferentes formas de encontrarlos. Las formas pueden ser por inmunofluorescencia o por ELISA, enzima inmunoensayo. Por inmunofluorescencia hay 3 tipos de patrones, de los cuales generalmente encontramos 2, que son el patrón citoplasmático, al que llamamos ANCA-C, y que correlaciona muy bien con los anticuerpos antiproteinasa 3, y los ANCA con patrón perinuclear o ANCA-P, que correlacionan no tan bien con los antimieloperoxidasa. Y esto ya fue revisado hace bastante tiempo en la
EUVAS, ¿sí? European Vasculitis Study, en el 2016, donde ya se intentó, después de muchos otros estudios, darle algún valor de criterio diagnóstico a los ANCA. ¿Por qué? Porque ya se había visto que tenían potencial inmunopatogénico, es decir, que su aparición correlacionaba de alguna manera con patologías que podíamos encontrar en las personas. Entonces acá ustedes pueden ver en el consenso del 99 cómo se necesitaba los ANCA por inmunofluorescencia y había que confirmarlo siempre con el PR3 o con el MPO detectado por ELISA. ¿Y esto por qué era? Porque se había visto que mediante inmunofluorescencia había gran variabilidad entre los positivos y los negativos, incluso entre operadores muy experimentados para su detección. Ya en el 2017 se validó mucho más la ELISA como método de detección y ustedes pueden ver a su derecha que cuando uno tiene un PR3 o un MPO detectado por ELISA o inmunoensayo, ya no es necesario confirmar con inmunofluorescencia cuando aparecen títulos altos y uno lo puede sumar a la clínica, o podemos hacer una confirmación por inmunofluorescencia en caso que sus títulos sean muy bajos. Por lo tanto, nuestro paciente tiene una vasculitis ANCA-MPO positiva tanto por ELISA como también ANCA-P positivo por inmunofluorescencia. El paciente evolucionó favorablemente, inició ciclofosfamida y meprednisona como terapia de inducción y reingresó a las 3 semanas nuevamente con un cuadro de artralgias y equivalentes febriles. La imagen que presentaba en este momento era esta. Ustedes pueden ver que había una franca mejoría con respecto a las imágenes de la internación anterior, pero seguía persistiendo esa opacidad basal. Entonces le realizamos una endoscopía, presentó un VAL negativo para gérmenes comunes y hongos, y esto es importante porque siempre el paciente en su clínica parecía estar infectado, ¿sí? Por lo menos así se comportaba. El Ziel-Nielsen también fue negativo, sin reacción inflamatoria, con más de 200 hematíes por campo, con un 90% de hemosiderófagos. Entonces acá viene la pregunta 2. El tratamiento propuesto para esta intercurrencia, tanto el inicial como el mantenimiento, ¿les parece que podría ser plasmaféresis 5 ciclos y continuar con rituximab? ¿Plasmaféresis 3 ciclos y continuar con ciclofosfamida? ¿Bolos de metilprednisolona por 3 y continuar con ciclofosfamida? ¿O bolos de metilprednisolona por 3 y continuar con rituximab? Y en realidad la disputa entre plasmaféresis y bolos de prednisolona o terapia convencional para la hemorragia alveolar no es nueva. Y han habido muchos trabajos, algunos más grandes, otros más pequeños, tratando de solucionar esta disputa. Uno de los más importantes es el del 2007, donde Jane y colaboradores hacen una serie de 137 pacientes, los randomizan, ¿sí? Y mandan a una rama para tratamiento plasmaféresis y otra rama para tratamiento convencional, que serían los bolos de metilprednisolona. En realidad, para ingresar en este trabajo había que tener vasculitis asociada a ANCA y tener hemorragia alveolar o tener un daño renal rápidamente progresivo, que son los dos escenarios donde la plasmaféresis tendría alguna injerencia. El daño renal lo definieron como una creatinina mayor a 5,8 o que el paciente se presentara directamente con requerimientos de hemodiálisis. La verdad que ellos tuvieron unos resultados muy interesantes, ya que la rama plasmaféresis mejoró su fallo renal en el 69% versus 49% que mejoró la terapia estándar. O sea, los dos grupos mejoraron, solo que mejoró más la rama plasmaféresis en cuanto a la función renal. Y ellos se sintieron muy alentados con este estudio y de hecho a los 5 años hicieron una nueva reválida y volvieron a confirmar sus mismos resultados. Tanto es así que la EULAR
en sus recomendaciones, agrega la plasmaféresis para vasculitis con daño renal, tanto rápidamente progresivo, es decir, con requerimientos de hemodiálisis o con creatininas mayor a 5,7, o para hemorragias alveolares graves. Y acá hay una crítica, que es que no define muy bien qué es grave. O sea, ¿cuándo es grave el paciente con hemorragia alveolar? Cuando requiere oxígeno en una sala común, cuando pasa terapia y está con ventilador, cuando necesita inotrópicos. No está definido, ¿sí? Entonces, esto es una crítica. Pero, en fin, persiste la recomendación y es de grado 1B. Por lo tanto, es una recomendación bastante fuerte para plasmaféresis. Y en contraposición aparece Michael Walsh, que en el 2018 hace este trial muy interesante, con un N aplastante de más de 700 pacientes, donde lo que él hace es toma estos pacientes que llegan o con la hemorragia alveolar o con el fallo renal, con su vasculitis por supuesto, les hace una terapia estándar con ciclofosfamida o con rituximab y los divide en una rama plasmaféresis y en una rama bolos de metilprednisolona. Estos estudios de este trabajo todavía no han sido publicados oficialmente, porque están esperando hacer completar un seguimiento de 12 meses de los pacientes que randomizaron. Pero ya han dado algunos resultados preliminares y aparentemente el beneficio sobre la función renal que antes se había detectado no sería tal. Pero bueno, todavía no hay nada oficial, ni la estadística está completamente presentada. Por lo tanto, en la otra esquina del round, los dueños de las máquinas de aféresis, este mismo año, en junio del 2019, nos presentan su consenso donde determinan las distintas recomendaciones para el uso de plasmaféresis en distintas patologías, y en este caso, para vasculitis específicamente, ellos siguen recomendando, al igual que la EULAR, con un grado de evidencia 1B, la plasmaféresis para estos pacientes. Hacen una pequeña salvedad diciendo, ¿sí?, que todavía, al momento de la publicación de la guía, los resultados del trabajo de Michael Walsh todavía no han sido presentados oficialmente como para hacer un análisis completo de su estadística. Y también hacen la observación de que todos los pacientes de Michael Walsh habían sido inducidos previamente con ciclofosfamida o con rituximab, y que eso podría ser algo que perjudique la estadística posterior. En definitiva, esto es una contienda que todavía no se acaba, como otras que conocemos, donde creemos que hay una cierta tendencia de quién puede llegar a resultar vencedor, pero en realidad todavía no lo sabemos, y la verdad que la hemorragia alveolar es un evento muy grave como para por ahí esperar específicamente unos datos por mucho tiempo, ¿sí? Así que esto todavía no está terminado. En cuanto a la evolución del paciente, él evolucionó favorablemente con bolos de metilprednisolona, continuó con su tratamiento con ciclofosfamida, decidimos no rotarlo porque en realidad él solamente había hecho un solo ciclo en su inducción, o sea, llevaba 3 semanas de tratamiento. Previamente recordemos que él lo había abandonado y no tenía ningún tratamiento, y logró completar los 6 meses y después pasó a terapia de mantenimiento con azatioprina más corticoides en descenso. Estuvo muy bien durante este tiempo el paciente, pero 2 meses después agrega astenia, artralgias, disnea, equivalentes febriles, tos con expectoración no hemoptoica. Como ustedes pueden ver, nuevamente la forma de presentación del paciente simulando una infección, ¿sí? Y en este punto, yo sé que cuando viene al consultorio este paciente, ustedes ya están pensando en todo lo que tienen que hacerle. Pero antes de eso, porque también nosotros nos lo planteamos, es decir, otra vez este hombre así. ¿Pensamos en modificar el esquema terapéutico inmunológico considerándolo un paciente refractario? Las opciones para esa pregunta serían: no es refractario, continuemos con azatioprina.
Es refractario, así que lo rotamos a micofenolato. Es refractario, así que lo rotamos a rituximab, o considerar realizar biopsia de órgano afectado. Y en realidad, en este momento, la pregunta que nos hicimos es ¿qué es un caso refractario? ¿Qué significa actividad? Bueno, esto es algo que los inmunólogos lo tienen muy claro, pero nosotros no tanto, así que nuevamente fuimos a averiguarlo. Actividad de la vasculitis es toda aquella manifestación que tenga la intensidad suficiente para que nosotros queramos darle tratamiento. Puede ser nuevo o peor si ocurre dentro de las últimas 4 semanas, o puede ser persistente si ya empezaron antes y están activas durante todo el tiempo, igual o mejor, como por ejemplo su falla renal, que siempre estuvo presente, la elevación de la uremia y la creatinina, pero nunca empeoró hasta ahora. Daño sería cualquier manifestación, tanto de la vasculitis o del tratamiento, que haya estado activa por 12 semanas, inclusive si tiene un tratamiento y que pueda ser curable. Bueno, entonces esto los inmunólogos lo tienen muy bien medido, ¿sí? Y ya en el 2003 generaron scores, el VIVAS, que es una serie de parámetros clínicos que fue muy bien validado, que tiene otras repeticiones en el 2007 y en el 2011 que también están validadas y que básicamente nos sirven para definir estadios evolutivos de la vasculitis, ¿sí? En qué posición se encuentra nuestro paciente respecto del tratamiento que le damos. Puede estar en remisión si el VIVAS es 0, puede tener una respuesta, y lo consideramos así cuando después de darle tratamiento el VIVAS disminuye un 50% y no aparecen nuevas manifestaciones. Puede ser refractario cuando el VIVAS es igual o mayor después de 4 semanas de tratamiento, o no hay respuesta, o el VIVAS es del 50% tras 6 semanas de tratamiento. Lo podemos considerar de baja actividad si hay síntomas menores pero que responden a dosis bajas de corticoides, o lo podemos considerar una recidiva cuando reaparece el mismo o un nuevo síntoma que se atribuye a vasculitis. Podríamos decir que nuestro paciente inicialmente presentó respuesta porque verdaderamente mejoró, y en este momento podríamos considerarlo como que se encuentra atravesando una recidiva. Entonces, ¿qué nos dice la EULAR de los pacientes que están refractarios? Nos dice, no lo veas más y que el paciente vea a un experto. Reevaluar el diagnóstico, o sea que aquellos que pensaron en biopsiar un órgano afectado no estaría tan descabellado. Optimizar el tratamiento considerando otras drogas. ¿Y cuáles serían las otras drogas? Y bueno, las drogas que no usamos todavía, ¿sí? Y en el caso de la recidiva, si ustedes ven ahí abajo a la derecha, dice see the text. Entonces fuimos a ver el texto, y en el texto, ¿qué nos dice? Para una recidiva de órgano mayor hay que considerar la combinación de glucocorticoides y tanto ciclofosfamida o rituximab según lo que haya recibido. O sea, si recibió ciclofosfamida lo paso a rituximab, si recibió rituximab lo paso a ciclofosfamida. Y el rituximab realmente está muy bien probado para vasculitis. Hay muchos estudios, pero estos son los más importantes. El Rituxvax, donde se pareó rituximab con ciclofosfamida y demostró no inferioridad. Y el estudio RAVE, que es uno de los más importantes, y también es importante porque se utilizó tanto en casos de diagnóstico nuevo como en casos recurrentes que se consideraban refractarios. Y en estos pacientes, especialmente en ese subgrupo, tuvo una excelente respuesta. En este estudio, en el RAVE, rituximab fue superior a los otros tratamientos, incluso fue muy bueno para prevenir recaídas. Entonces, bueno, parece que a todos nos gusta el rituximab, pero a los pacientes la verdad que les importa muy poco lo que nos guste o lo que leemos, y el señor decidió venir con cavernas, ¿sí? Entonces, ante esto, como si fuera poco ser varón y tener positivo el ANCA, acá tienen una imagen previa del ataque del señor y una imagen nueva con la caverna. Al paciente le aparece en el VAL Ziel-Nielsen positivo 3 cruces. Y bueno, lo que se hace acá es iniciar 4 drogas,
Se hace un ateneo con la gente de inmunología, se decide suspender azatioprina. El señor queda con una miserable dosis de prednisona, 10 miligramos día, y la verdad que a pesar de todo estaba bastante bien, así que queda en seguimiento por consultorio externo. A las 3 semanas reingresa con púrpura en piernas, brazos y región lumbar, sinovitis metacarpofalángicas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, que pensamos que podía ser una manifestación de su vasculitis también, como forma de vasculitis intestinal, o también pensamos que podía ser TBC, así que descartamos tuberculosis intestinal, proteinuria, hematuria. El inmunológico seguía negativo, pero el VIVAS era de 15. Bueno, como les digo, descartamos TBC en otras localizaciones. En el esputo tuvo una baciloscopía negativa, pero con GenExpert positivo. Pensamos que podía tratarse de bacilos muertos, pero ¿y si no eran? Y la verdad es que este fue uno de esos casos donde la tecnología nos jugó en contra, porque realmente esto lo ponía al paciente en una muy mala situación, ¿sí? Porque tener tuberculosis y necesitar inmunosupresión es algo que a cualquiera le da miedo, ¿sí? A nosotros, que tenemos que hacerle un tratamiento, y obviamente al propio paciente. Pero no fuimos los únicos que nos encontramos con este problema, y ya otros grupos habían pensado en esto. ¿Grupos de dónde? Bueno, grupos de lugares donde la prevalencia de tuberculosis también es alta. Por ejemplo, este grupo de Colombia, que evaluaron la terapia biológica, ¿sí?, en pacientes, y lo que hicieron ellos fue básicamente hacerles PPD previo a la terapia y PPD posterior. Ellos evaluaron 50 pacientes y 12 de esos pacientes tuvieron conversión de la PPD. Por lo tanto, ellos dicen, ojo con la terapia biológica, porque evidentemente sí hay algún grupo que cambia su estado inmunológico. Pero estuvieron este otro grupo de Arabia, que también tiene una incidencia alta de tuberculosis, y ellos repitieron una prueba muy similar, pero lo hicieron en vez de con terapia biológica con rituximab. Y ellos no tuvieron ninguno de sus pacientes que seroconvirtiera la PPD. Y en realidad ellos proponen que el mecanismo de acción del rituximab, atacando la inmunidad humoral y no la celular, que es la que necesitamos para defendernos de la TBC, no debería por qué traernos problemas para realizar un tratamiento si el paciente tiene tuberculosis. Y lo dejan abierto en el final del trabajo, como incitando a otros grupos a que se investigue sobre esto. Pero en el consenso de uso de rituximab, la negativa es rotunda, ¿sí? Y realmente figura muy claramente que no se lo podemos dar a 3 personas: al que sea alérgico, al que tenga una insuficiencia cardíaca grave y al que tenga una infección aguda o crónica. O sea, no se puede. Pero siempre hay algún loco que decide probar, y acá están estos case report que son de Turquía, donde ellos tuvieron 2 pacientes, un varón y una mujer, que tenían artritis reumatoidea, que eran refractarios en su enfermedad inmunológica, y los 2 tenían tuberculosis activa, y ellos decidieron darle tratamiento con rituximab. Los 2 pacientes evolucionaron bien tanto de la parte inmunológica y no tuvieron complicaciones en cuanto al manejo de su tuberculosis. Estos 2 pacientes fueron seguidos durante 3 años para evaluar que efectivamente no tuvieran reactivación de su tuberculosis, y aparentemente les fue bien. Ellos proponen también al final del trabajo que puede ser una vía interesante para estudiar en el caso de pacientes que requieran inmunosupresión y que tengan una enfermedad activa como la tuberculosis. Bueno, el paciente lamentablemente progresó con insuficiencia respiratoria, presentó edema, leucocitosis, nuevamente caída del hematocrito. Entonces se decide comenzar con gamma globulinas, se decide estudiar la presencia de alguna infección, por ejemplo, se le hacen hemocultivos, nuevo VAL, inicia antibióticos, y también se decide estudiar para ver si no tenía nuevamente una hemorragia alveolar.
Él pasó a UTI con síndrome de distrés respiratorio refractario, que inclusive no respondió al decúbito prono, acá pueden ver ustedes las imágenes. Y en UTI hizo todas las complicaciones del shock séptico, con defecto grave de perfusión, necesidad de hemodiálisis por anuria, y fallece a las 48 horas. En la bacteriología presentó un Escherichia coli en los hemocultivos y en la muestra de Ball. Bueno, la verdad que nos hizo pensar mucho este paciente, nos hizo estudiar y espero que les haya parecido interesante. Los saludamos desde acá de Mendoza.